Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos estudiantes, abogados, colegas, todo el presente, ¿no? Un saludo brindarles. Como ayer hemos empezado las clases, ahora vamos a continuar. Hemos terminado la clase en el criterio de la etapa preliminar de la investigación. La etapa preliminar nos ha generado, en anteriores diapositivas, nos ha generado que puede ir bajo cuatro fundamentos. Uno era la imputación formal, como hemos hecho referencia, y mejor si tienen sus códigos de procedimiento penal, hacer referencia al artículo 302, como les he hecho recuerdo, que la imputación formal, los elementos de convicción que debe tener una imputación formal, nos establecemos de 5 numerales. Entonces, esos 5 numerales siempre van a revisar en la imputación formal y en la vida práctica, en litigar, en entrar, ustedes revisan una imputación formal y van a ver la falta de objetividad tanto del Ministerio Público van a encontrar. Entonces, ¿dónde van a encontrar los defectos? En la imputación formal. ¿Bajo qué lineamiento van a generar? Siempre el debido proceso se tiene que cumplir bajo un criterio de legalidad, de un principio de legalidad. Un principio de legalidad. Entonces, en ese entendido, ¿yo qué voy a revisar? Agarro mi imputación, me generan esa imputación, reviso el 302 en el numeral 1, 2, 3, 4 o 5 en las que generen subjetividades. Por eso existe la teoría de la imputación objetiva, que nos hace referencia a que la imputación formal tiene que hacer referencia a todos los extremos, elementos probatorios, elementos de prueba, la relación fáctica de los hechos, todos los extremos. Y los riesgos procesales no se pueden basar en meras subjetividades, sino hace referencia a la 1173 que ha sido modificada, el Código de Procedimiento Penal en el 2019, hace generar que todo riesgo procesal que ustedes generen en la vida, primeramente el Ministerio Público tiene que decir, no tiene domicilio, la carga probatoria es para la parte acusadora y el Ministerio Público, tanto como la parte víctima, tienen que demostrarte que no tienes un domicilio. Así también tienen que generar que no tienes un trabajo. Y no es el deber de la parte acusadora, es generar los elementos de convicción. Lamentablemente, en toda imputación formal, lo que genera el Ministerio Público como elemento fundamental, agarran tu CEGIP y en tu declaración informativa has dado otra declaración. Entonces dice, hay contradicción en su CEGIP y ha dado otra declaración. Y otro elemento, habitabilidad y habitualidad. Entonces, dos elementos que generan. En esos aspectos, ustedes pueden adjuntar alguna factura de luz, agua, para esos extremos para generar. Les va a ayudar. Revisen bien la imputación formal en todos sus extremos, en elementos probatorios, porque una imputación formal, cuando entramos al 302, tendremos que entrar al artículo 233. Eso van a revisar muy bien el 233 en el procedimiento. ¿Qué nos dice el 233? Empezaremos a revisar el 233. El 233 de un requisitos nos habla de los requisitos para la detención preventiva, haciendo referencia a que la detención preventiva será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal, a pedido del fiscal o a pedido de la parte víctima. Ustedes revisan la relación fáctica de los hechos. Si hay, como les he dicho, si hay el 302 cumple en modo, tiempo, lugar, bajo todos los extremos. Después de haber revisado los elementos, atacamos los puntos de la imputación formal bajo los requisitos de detención preventiva del 233, porque para generar una detención preventiva, el Ministerio Público tiene que tener estos tres elementos y siempre a veces carecen de ese criterio. El primer numeral, la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho. El primer elemento. Hay suficientes elementos. El día de ayer había un compañero que nos decía, nos daba que solamente tenían el informe de acción directa.
Voy a continuar. Tal vez el celular lo ha dejado encendido el micrófono. Se le ha olvidado, querido colega. Entonces, en ese entendido, el 233 en su numeral uno lo estamos revisando en la imputación formal, elemento fundamental revisa en el 233. Después, el segundo elemento, la existencia de elementos, convicción suficiente que el imputado no se someterá al proceso o va a obstaculizar la averiguación de la verdad. El primer numeral del 233, numeral uno, en el criterio se maneja para qué, para ver cuántos elementos probatorios tienen. El día de ayer había un compañero que me decía, lo están acusando solo con un informe de acción directa. Entonces, ¿qué elementos el Ministerio Público? Doctor Gerson, no se le oye. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le oye bien. Van a disculpar, se ha desconectado mi computadora y me estoy conectando de otro equipo, por favor. Mil disculpas, queridos colegas, donde ya está todo. Ya, entonces en ese entendido del artículo 233, el primero hemos generado que haya suficientes elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría. El numeral 2 que tienen que revisar, este numeral 2 más se refiere al peligro de riesgos de fuga y obstaculización. ¿Cuáles han sido los riesgos de fuga y obstaculización? Entonces van a revisar si existe esos riesgos procesales, porque hay imputaciones formales que no tienen un riesgo procesal, no tienen riesgos procesales las imputaciones, algunas imputaciones, no todas les estoy diciendo, por eso revisen. Y si son abogados de la parte víctima, elemento fundamental, ustedes presentan agravantes de imputación formal. Como son parte víctima, el artículo 6 del procedimiento penal, parágrafo segundo, dice, la carga probatoria lo tiene la parte acusadora. Entonces, en ese entendido, el artículo 6, si entramos haciendo referencia de manera textual, la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Entonces, en ese entendido del artículo 6, que ha sido modificado por la 1173 y 1226, a esos extremos tienen que generar que corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta cuando son parte víctima, agravantes de imputación formal y generan los riesgos con más precisión que el Ministerio Público, que no hay elementos de convicción porque existen diferentes contradicciones. Aquí ha dado un domicilio, ha presentado otro contrato que no cumple las legalidades, entonces ustedes en sus agravantes generan como elemento fundamental y le notifican con la imputación formal. Con la imputación formal y con los agravantes. Así que los agravantes, cuando no pide el Ministerio Público detención y eres de la parte víctima, puedes generar una detención preventiva, siempre que corresponde el delito, porque hay delitos que no tienen una detención preventiva. Entonces, en ese criterio van a revisar si son parte víctima, como les he dicho, pueden volver a presentar. Ahora, un elemento fundamental que sería del 233 numeral 3. ¿Qué nos dice el artículo 233 numeral 3?
el plazo de la duración preventiva. Anteriormente al código de la 1173 y la 1226 no teníamos un tiempo de duración a la detención preventiva, entonces nos íbamos en criterio al artículo 130 del procedimiento penal. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la etapa preparatoria? Y hace referencia a los 6 meses. Entonces, pero no se daba un tiempo, cuánto tiempo tiene que estar detenido. Pero en este criterio se van a revisar y ha salido actualmente jurisprudencia sobre este aspecto, que el plazo de la duración preventiva solicitada se realiza con los actos investigativos. Cuando digan, voy a detener 2 meses, pero ¿por qué vas a detener 2 meses? La autoridad fiscal. En ese punto, cuando entren en una medida cautelar, siempre van a hacer referencia a los extremos generados, qué actos investigativos hay que realizar. Si son 2, 3 actos investigativos que ha generado el Ministerio Público, no necesitamos 5 meses, no necesitamos 6 meses, necesitamos 1 mes. Yo le pediría que me dé unos 2 meses en ese criterio, en esos extremos, porque se puede concluir en ese tiempo. Entonces, la autoridad jurisdiccional, ¿qué va a generar? Le vas a generar una situación de que el Ministerio Público está pidiendo esto, él está pidiendo el otro, entonces 1 mes está pidiendo, el otro está pidiendo 5 meses, va a generar por lo menos 2 o 3 meses. Entonces, ahí existe el principio de proporcionalidad. Y en el principio de proporcionalidad tenemos los subprincipios, los principios de variabilidad y los principios de temporalidad. Entonces, la medida extrema es la detención y puede variarse a través del tiempo y de la variabilidad a la detención preventiva, a ese criterio que les he generado. Entonces, siempre van a revisar en la imputación formal. Entonces, lo primero que atacas, la relación fáctica de los hechos, si corresponde el 302. Segundo elemento, que atacas en una relación de requisitos de detención preventiva, vas a ir a revisar el artículo 233 en sus 3 numerales. Entonces, en el tercer elemento que tenemos, en el tercer elemento que tenemos que revisar en la imputación formal es el artículo 234 y el 235, en los peligros de fuga y el peligro de obstaculización. Como ya les he dado un tips, una táctica, una estrategia legal, como podemos verlo cada uno, queridos colegas, entonces pueden revisar en los peligros de fuga. Cuando hacen su declaración informativa, si tienen una correlación, ustedes vayan a presentar los elementos probatorios. Si su carnet dice esta dirección y tienen el folio de la misma dirección, vayan a presentar el folio aunque en fotocopia, porque en una medida cautelar se acepta fotocopias simples. ¿Bajo qué criterio? El artículo 180 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 1, nos dice un principio muy fundamental: cuando la prueba no lo obtienes con requerimiento fiscal, lo manejas con el principio de verdad material como elemento probatorio. Y también tenemos jurisprudencia sobre ese criterio de que todas las partes, cuando es una medida cautelar, sí pueden presentar elemento probatorio. Entonces, en esos extremos, les decía la táctica, necesitamos entrar a una audiencia cautelar sin riesgos procesales. Si enervamos domicilio, si enervamos trabajo, los elementos de convicción, una imputación nos salen sin esos riesgos procesales, nos facilitan en ese entendido. Entonces, vayamos revisando esos aspectos, qué riesgos procesales tiene cada imputación formal y para generar. Y si pueden enervarlo en la declaración informativa, estupendo. Ahora el artículo 234, en el peligro de fuga, criterio que se tiene que tomar en la imputación formal, y les he dicho que la imputación tiene que ser precisa, objetiva. Y hacemos referencia al artículo 234 en su parágrafo segundo, que en el punto, ¿qué nos dice? El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente artículo, sin que se deberá surgir de información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o el querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficientes del por qué las circunstancias alegadas permite concluir que el imputado va a eludir la acción de la justicia. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos hace referencia este párrafo 2? Nos hace referencia
que debe surgir información. Si no tiene domicilio, pero ¿cómo han demostrado que no tiene domicilio? Si no tiene trabajo, ¿cómo han demostrado? Si es un peligro de la sociedad, ellos debían recabar los registros de antecedentes penales, los de CIPASE, deberían generar. Ahora, si hacen referencia a otros numerales, el numeral 4, comportamiento del imputado que tenga otro proceso anterior, hacen referencia a este numeral, pero ustedes tienen que ver que una persona que tiene antecedentes, que tiene otro proceso abierto, tienen que ver el estado del proceso. Ellos generan, con estar en el JL2, que es actualmente, automáticamente ya generan que tiene un comportamiento y el artículo 234 en su numeral 4. Pero ahí, ¿qué pueden generar? Si revisan esos procesos anteriormente, ya pueden estar extinguidos, puede salir un rechazo. Entonces, ¿qué prima ahí? El artículo 6, pero ya en su parágrafo segundo. El artículo 6 nos hace referencia al principio de presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, concordante con el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Esos extremos siempre van a revisar sobre la concurrencia de este criterio, que tiene que haber por qué. ¿Cuáles son los elementos de que no tiene comportamiento? Entonces, los riesgos procesales los van a ir detallando con más precisión en cada revisión de caso de estos extremos. Ahora, por eso va concordante. El 233 en su numeral segundo hemos hecho referencia a que se refiere al peligro de fuga y obstaculización. En el 235 nos dan el peligro de obstaculización, pueden hacer referencia a 5 numerales. Pero el Ministerio Público, en la mayoría de los casos, en delitos de corrupción, sí hacen referencia a los otros numerales. Los numerales normalmente lo hace el peligro de obstaculización en el numeral 1 y en el numeral 2. Pero eso no hace referencia que no va a colocar el 235 numeral 3 o 4. Pero en la mayoría de los casos en la vida que se tiene, como abogados litigantes que hemos tenido en la vida, hace referencia al peligro de obstaculización en su numeral 1, que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba. También hace referencia a que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos, peritos, objetos que informen de manera falsamente o se comporten de manera reticente. Y en los otros numerales hacen referencia a que el imputado, el numeral 3, que el imputado amenace o influya negativamente en los jueces, fiscales, funcionarios públicos o empleados. Esto es un poquito ya más complicado de demostrar, por eso también hacen referencia en el numeral 1 y 2. Entonces, en las imputaciones formales, aquí también basa en objetividad. El Ministerio Público tiene que generar cómo va a destruir, qué elemento probatorio. Si ya tenemos una cadena de custodia, prácticamente cuando ingresamos a un delito de robo o ingresamos a un delito de estafa, una falsificación de documentos, ya tiene secuestrado el Ministerio Público, ya está en su poder del Ministerio Público. Entonces, tiene que decir, sí, va a destrozar el celular número tantos porque está agarrando a cierta persona. Entonces, la precisión y la objetividad que tienen que tener, tienen que hacer referencia en todos los numerales. Lamentablemente colocan este numeral sin decir qué van a destruir. Entonces, la autoridad jurisdiccional, cuando no tiene objetividad y cuando el juez es objetivo, automáticamente va a enervar este 235 en su numeral 2. En su numeral 1, perdón. En el numeral 2, que el imputado amenace o influya negativamente sobre el partícipes, víctimas, testigos o peritos a objetos de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En ese criterio van a ver, tenemos 2 candados a veces en el procedimiento penal que generan nuestras autoridades judiciales en el 235, ya que estos 2 riesgos procesales los mantienen latentes. El 234 en su numeral 7, peligro para la víctima, que ha hecho referencia, y el 235 en su numeral 2. Pero hay una sentencia constitucional que me hace referencia a este peligro de obstaculización. La sentencia constitucional 276, quebrado 2018, de 25 de junio, que analiza desde las fundadoras la sentencia constitucional 007,
2007 y la 1250 quebrado 2012, que analizan, porque anteriormente el peligro de obstaculización hacía referencia al criterio referente de que este peligro de obstaculización se va a mantener hasta inclusive en el juicio oral y contradictorio y hasta una sentencia. Entonces, esos extremos nos hacen generar que se va a mantener en esas dos fundadoras que les he tomado en cuenta, pero el entendido de esta sentencia constitucional, la 276, dice, no podemos mantener el peligro de obstaculización. Tenemos que generar la precisión exacta porque vulnera el principio de presunción de inocencia del artículo 116. Entonces, si ustedes lo desenvuelven esta sentencia constitucional con algunas autoridades jurisdiccionales y si no te vas a apelación a salas, se va ese riesgo procesal del peligro de obstaculización. A mí ha sido más fácil poder enervar este peligro de obstaculización bajo esta sentencia constitucional que se les ha aportado y bajo otro elemento que se les va a considerar, que en el numeral 2 dice partícipes, nombres, lamentablemente no colocan ni los nombres. Voy a hacer testimonios, pero ¿qué testigos vas a colocar? Coloquen los nombres, Ministerio Público, sea objetivo. Entonces, ahí tenemos que agarrar peritos. No sabemos ni qué pericias va a realizar. Lamentablemente, ellos se basan, voy a hacer pericias, pero que no sabemos qué pericias va a hacer correspondiente. Entonces, ¿cómo se va a comportar de manera reticente en este peligro de obstaculización? Y el parágrafo segundo nos genera del mismo artículo, en su parte segunda, el parágrafo segundo, dice que el peligro de obstaculización no se va a poder fundar en meras presunciones abstractas, sino debe surgir de información precisa y circunstanciada que el fiscal o el querellante aporten en audiencia. Entonces, tiene el mismo entendido del artículo 234 y 235, la objetividad. Siempre vean la objetividad en cualquier medida cautelar. Esos extremos para la consideración de cada uno de ustedes, ¿no? Ya hemos entrado a una imputación formal. Entonces, ahora vamos a pasar, no sé si tienen algunas preguntas, tal vez podemos, para entrar al tema de excepciones e incidentes. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, en el entendido que ya estábamos en una medida cautelar, estamos tocando un vistazo de la relación de expediente que tiene que ver el cuaderno de investigaciones, el cuaderno de control jurisdiccional, y estamos revisando en los puntos cuánto se apertura. ¿Qué pasa cuando ya se lleva la medida cautelar? Entramos al ingreso de la etapa preparatoria. La etapa preparatoria normalmente tiene una duración de 6 meses, pero va entre el criterio de los 6 meses bajo el criterio del 233, que cuando tienes el 233 el tiempo hace referencia a la situación jurídica del procesado, entonces puede ampliarse o puede mantenerse estos aspectos. Entonces, la imputación formal. Ahora, una vez que te notifiquen con la imputación formal, puedes plantear dentro de los 10 días del procedimiento penal, puedes plantear alguna excepción o algún incidente. Y se pueden dirigir al artículo 314, 314, 315, que hace referencia. En el numeral 1, durante la etapa preparatoria, las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse el inicio de la investigación penal hasta los 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Ahí nos están dando el plazo que tiene que generar los 10 días de haber notificado con la imputación formal. Ya bajo los criterios del 314 y 315 van a generar las excepciones y los incidentes. A nuestro ordenamiento legal nos hace referencia a, vamos a entrar con los incidentes. Los incidentes son innominales.
¿Por qué son innominales? Porque no están regidos por nuestro procedimiento penal y no hacemos referencia. Podemos plantear diferentes incidentes. Uno de los incidentes que puedes ver antes de la imputación formal, el único de los incidentes que puede considerar la autoridad de control jurisdiccional, ayer les hacía el criterio, les hacía tratar de analizar el criterio de las aprehensiones del artículo 226 por la fiscalía. Cuando realizan, lo mandas a tu cliente a declarar y te lo detienen. Entonces, la jurisprudencia ha sido más aplicable en este criterio, tiene que cumplir ciertos requisitos. Ahora, en el 227, la policía ha hecho referente a un informe de acción directa correspondiente para hacer un 227, una aprehensión por parte de la policía. Entonces, esos extremos los tienen que empezar a revisar a esos puntos. Y otro elemento pueden ver es el 229, la aprehensión por particulares. Entonces, antes de la audiencia cautelar con carácter previo, autoridad jurisdiccional, tengo un incidente de aprehensión ilegal. Entonces, cuando ustedes plantean una aprehensión ilegal, se lleva primero la aprehensión ilegal y recién se lleva la medida cautelar, porque la aprehensión ilegal puede generar la libertad de tu cliente. Entonces, en ese entendido, la autoridad siempre trata de generar esa aprehensión si ha correspondido conforme a derecho. Entonces, eso van a entrar a revisión. Entonces, en los puntos de los incidentes, el único incidente es sobre la aprehensión ilegal. Y los demás incidentes, como son innominales, lo planteamos. Uno de los más comunes es por la nulidad de la imputación formal. ¿Cómo pueden plantear un incidente sobre la imputación formal? Entonces, esos puntos revisan el 302, revisan si cumple legalmente todos los principios correspondientes del 302 en la legalidad y ahí pueden plantear si existe una actividad procesal defectuosa o algunos defectos absolutos. Tal vez pueden tomar nota también de los artículos, ¿no? El 314, 315, 167 y 169 del procedimiento penal. Bajo esos criterios pueden plantearlo el incidente y en criterio de 302. Todo se basa en el 302 de la imputación formal. También hay otros tipos de incidentes que tal vez podemos ver, el incidente cuando hay dos procesos abiertos por el mismo hecho, entonces pueden plantear un incidente novum bis in idem, bajo el criterio, la persecución es única, entonces el artículo 4 nos genera que solamente hay una persecución, entonces si plantean, lo pueden hacer jalar el otro proceso que tienen sobre el mismo hecho, las mismas acciones, el antiguo lo jala al nuevo, entonces pueden plantear también esos incidentes. Por eso son innominales y ese es el criterio de cada abogado cómo lo va a plantear. Otro de los incidentes que siempre he visto, la adecuación del tipo penal. Eso es muy importante a veces, como lo hace en el informe de acción directa tanto la policía. Hay datos lo hacen aprehensión por particulares, cualquier particular en ese criterio, no adecuan bien la conducta de un hecho y lamentablemente los fiscales su imputación manejan bajo esa línea. Entonces ustedes tal vez pueden revisar en adecuación. En ese punto hemos siempre llevado la parte especial, es fundamental que se revise la descripción y la adecuación. El sujeto activo, el sujeto pasivo, la descripción del tipo penal, ¿no? El verbo rectores, entonces siempre te haces tu cuadrito bajo ese criterio, si cumple o no cumple, se adecua la conducta a los hechos, porque algunos delitos lamentablemente no se adecuan. Entonces, si haces este incidente de adecuación del tipo penal con la acción, tienes que revisar bien el tipo penal 2, la parte especial. En ese criterio les analicen desde ese punto de vista para poder plantear algunos incidentes que les he hecho conocer. En cambio, las excepciones son nominados y se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico en el 308. Hacemos referencia a la prejudicialidad, la incompetencia, la falta de acción, la extinción de la acción penal según los establecidos en el artículo 27 y 28, la cosa juzgada. Tenemos esas excepciones que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cada uno tiene su base legal para ir revisando.
y lo pueden ir viendo ya en esos extremos. Entonces, ustedes tienen el plazo de los 10 días de excepciones e incidentes y aperturan la etapa preparatoria, pero la etapa preparatoria ya les he dicho que hace referencia a los 6 meses. Entonces, ¿qué sucede en los 6 meses? Agarramos el cuaderno de investigaciones como abogados de imputados o como abogados de la parte víctima, agarramos los actos investigativos correspondientes. ¿Qué actos investigativos durante ese momento? Aquí he enumerado algunos cuantos, pero en nuestro procedimiento penal, de acuerdo al caso, hay que revisar. Entonces, pueden plantear una inspección técnica ocular seguida reconstrucción de los hechos conforme al 179, que nos generan un interrogatorio con todas las partes procesales y nos ayuda a demostrar al Ministerio Público la veracidad de nuestro testimonio de nuestros clientes. Nos ayuda a descubrir. Sí, me ha pegado 3 veces, pero ¿cómo ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha llegado? ¿No ha llegado? Entonces ya se van a dar de cuenta en el 179, es fundamental las inspecciones técnicas ocular seguida reconstrucción de los hechos. De ahí hacemos referencia y el registro del lugar del hecho hemos hecho del 174. Eso pueden realizarlo en la etapa preliminar o en la etapa preparatoria, pero eso depende del investigador, sino del caso también que nos toque. Entonces, si no, hay que generar nomás la queja a la directora funcional del Ministerio Público a efectos del cumplimiento, ¿no? Ahora también tenemos la incautación. Esta incautación que te genera. Esta incautación mayormente se da en delitos de contrabando, en delitos de narcotráfico, en la ley 1008, ya que incautan la droga, incautan el vehículo que ha sido utilizado como elemento fundamental para cometer el delito. Entonces, el Estado, el Ministerio Público genera este criterio de incautación y se va para el Estado. DIRCABI lo agarra el auto y se genera. Y si no defiendes en la audiencia de medidas cautelares, donde te dice incautación del vehículo, y tú tienes que demostrar que ese vehículo o esos elementos que te están incautando no han sido elemento funcional para generar el delito o esos extremos. Entonces, tengan cuidado en esa partecita de la incautación, porque normalmente cuando tenía un caso de 1008 que hago referencia, el señor había sido un chofer, la señora tenía la movilidad, entonces el señor se debe dedicar también, aparte de ser chofer, se debe dedicar al extremo de vender droga. Entonces estos extremos le agarran al señor y el auto más lo incautan. Entonces, extremos, ¿qué nos hace conocer? Que en la resolución de imputación formal lo han incautado el auto. Y como tenía en el punto que hemos generado en la incautación, decían el auto se va a pasar del Estado. Y el mismo Ministerio Público te lo presenta en la resolución de imputación formal, en la parte de atrás que no te vas a dar de cuenta. A veces estás defendiendo bien los riesgos procesales, la objetividad, todos los extremos, pero tengan en cuenta en esos delitos de la incautación. Si generan que no ha participado en el hecho, y en eso tenemos también línea jurisprudencial sobre el referente a esta incautación, entonces demuestran su derecho propietario del artículo 56, Constitución Política del Estado, artículo 105, Código Civil, el derecho de la propiedad, que no se ha utilizado ese auto para delinquir, sino se le da chofer. Entonces, ustedes generan, la autoridad jurisdiccional va a responder bajo los elementos probatorios que han presentado. Mira, aquí tiene un certificado de que él es chofer, está acreditando, yo soy propietaria, en ningún momento va a generar. Y si la autoridad genera una duda, no le pueden quitar un elemento fundamental de una fuente laboral, porque estaría en la vulneración de derechos y garantías constitucionales, incluso podemos entrar a un derecho del trabajo, depende a la vulneración alegada. Entonces, siempre van a ir revisando esos extremos en las imputaciones formales. Ahí también entra el secuestro. Ahí tienen que revisar en el momento, se secuestran todos los elementos que sean colectados para la averiguación de la verdad. Entonces ahí entran los celulares, todos esos extremos, ¿no? Y esos celulares a veces no se hacen ni las pericias correspondientes. Y ellos tendrían que haber revisado. Hay muchos celulares secuestrados, muchos elementos de comisión secuestrados. Entonces ustedes pueden pedir a la autoridad jurisdiccional que se les secuestre.
y va a hacer referencia a la pericia, que se realiza la pericia y tiene que ser la devolución del mismo. Lo único es a la acreditación del derecho propietario, elemento fundamental para el desecuestro de cualquier elemento, de vehículos, de celulares, de todos los extremos que ustedes vean, porque esta situación del secuestro se adecuan a los actos, a los hechos que han sucedido. Después hay el secuestro a veces de documentos, de objetos, entonces ya van a ir viendo qué actos investigativos van a realizar. Esto se adecua según a cada caso. También tienen que ver cuáles pericias van a realizar. Puede ser desdoblamiento. Entonces, diferentes actos investigativos, no les puedo dar en específico porque cada caso es distinto, ¿no? En estos extremos. Entonces, ¿qué pasa cuando terminan los actos investigativos? Tú tienes el tiempo correspondiente. Te cierran el caso. Pueden cerrarlo de una manera, hacer un control jurisdiccional habiendo transcurrido los 6 meses de la etapa preparatoria, solicitar a su digna autoridad efectos de que se vea la situación jurídica del procesado, un control jurisdiccional. Ya. El Ministerio Público hace referencia a emitir un requerimiento conclusivo. No sé si me lo pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Existiendo, nos podemos ir al artículo 323 del procedimiento penal. El artículo 323. Tres elementos que tiene el Ministerio Público para generar. Uno de los primeros elementos que tiene para generar, presentará ante el juez de instrucción la acusación fiscal que estime que la investigación proporcionada y el fundamento para enjuiciar al público del imputado. Ese es el primer requerimiento conclusivo, habiendo transcurrido los 6 meses o habiendo concluido la etapa preparatoria. El segundo elemento es el sobreseimiento. Puede requerir de manera fundamentada un sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no participó y que no se constituye en un delito o que el imputado no participó en ese delito. Cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundar una acusación. Entonces nos está generando que tiene que ver, tal vez no, que no ha participado en el hecho, tiene que revisar todos los elementos probatorios. Por eso la etapa preparatoria es el elemento fundamental para preparar para juicio. Si estamos como parte víctima, tenemos que empezar a realizar desde el primer momento actos investigativos referentes a la demostración de la verdad, ¿no? Entonces, esos extremos. Puede acusar, también puede sacar el sobreseimiento. El sobreseimiento, nos podemos ir al artículo 323, que genera el numeral 3. Y este sobreseimiento, cuando es que no ha participado en el hecho, termina la conclusión del proceso y se notifica a todas las partes procesales con el sobreseimiento. Y habiendo salido el sobreseimiento, las partes procesales, tanto la víctima, el imputado, pueden realizar la impugnación al sobreseimiento. Y en eso nos genera el artículo 324, impugnación de sobreseimiento. Una vez presentado al Ministerio Público el sobreseimiento, pueden plantear la impugnación durante los 5 días siguientes, desde su notificación, a efectos de realizar, si no ha favorecido a su patrocinado, a estos extremos, ustedes pueden plantear la notificación ante el Ministerio Público. En estos extremos también otra táctica que les puedo decir, que todos impugnan al rechazo, al rechazo se hace la objeción al rechazo. En el sobreseimiento se hace la impugnación al sobreseimiento, pero acepta el Ministerio Público, aceptado la impugnación, que se remita al fiscal departamental, así general. En el rechazo igual, se tiene por objetado mismos que se remita al fiscal departamental de La Paz.
Entonces, pero lamentablemente ninguno de los abogados gestiona esa remisión. Entonces, ya impugnado, hacemos referencia a nuestros clientes, hemos impugnado, pero un procedimiento creo que es incluso básico de nosotros, nunca lo hemos hecho remitir. En diferentes casos que he conseguido rechazos o sobreseimientos que he conseguido, las partes procesales del otro lado me han impugnado y me han hecho la objeción, pero ha pasado, creo ya, 1 año, 2 años que ha pasado que no han realizado ninguna impugnación. Al no realizar, no, han realizado la impugnación y la objeción, pero nunca lo han remitido. Entonces eso se ha quedado durmiendo tanto tiempo. Entonces la remisión, la coordinación con uno de ellos y que te los remita y el código rojo que tengamos, entonces eso nos genera de poder revisar si estamos revocando el sobreseimiento, porque el sobreseimiento va sobre dos aspectos. Puedes revocar o puede revocar o puede confirmar el sobreseimiento. Esos dos puntos tienen que revisar en esos extremos. Siempre vayan revisando ese criterio. Ahora, la otra salida, el otro requerimiento conclusivo son las salidas alternativas. Ayer ya he hecho referencia a las salidas alternativas del proceso, pero en la etapa preliminar hemos visto que la etapa preliminar sí, en primera instancia, puede complementar diligencias, puede imputar formalmente, puede rechazar y puede salirse por salidas alternativas. En esta etapa preparatoria igual generamos que se puede realizar salidas alternativas. Y como hemos anunciado el día de ayer, tenemos 4 salidas alternativas. Uno de los elementos es el criterio de oportunidad reglada. El otro que hemos visto ayer es la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y la conciliación. Entonces, esas salidas alternativas lo hemos desglosado en la anterior clase de manera más explícita, creo, ¿no? ¿Me lo puede cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Entonces, hemos entrado al sobreseimiento que existe impugnación durante los 5 días, ¿no? Y se va a subir al fiscal departamental, te van a dar un código en el cual van a revocar o van a ratificar. Entonces, esos extremos vayan revisándolo en el sobreseimiento y ahí concluye el sobreseimiento. En salidas alternativas, ayer es las mismas salidas alternativas de la etapa preliminar, las mismas salidas alternativas es ese mismo criterio. Y sobre la acusación fiscal, el Ministerio Público, si ve suficientes elementos de convicción de la autoría, entonces va a generar su acusación fiscal. Al realizar su acusación fiscal, ¿qué pasa? La acusación fiscal realizan apertura de juicio. Al aperturarse el juicio, ustedes hacen referencia, señalan día y hora y se les va a notificar a todas las partes procesales. Entonces, en el criterio de entrar a una acusación fiscal, tenemos que hacer referencia al artículo 341. Revisando la norma y la acusación fiscal, lo agarramos la acusación fiscal, tiene que contener esos 5 elementos para general del 341. Tiene que contener los datos de identificar al imputado, víctima, domicilio procesal, adjuntado croquis, relación precisa y circunstancial de los hechos, fundamentación de la acusación con la expresión de elementos de prueba que lo motivan. El 4, los preceptos jurídicos aplicables. Y el quinto que están teniendo harta deficiencia las autoridades jurisdiccionales, porque hacen el ofrecimiento de la prueba con señalamiento de su pertinencia y utilidad. Hay tribunales que generan este criterio, porque antes presentaban la prueba como elementos MP1, MP2, MP3, MP4 y enunciaban nomás, pero hacemos referencia a este 5, pertinencia y utilidad. Vayan revisando ese criterio de pertinencia. Tiene que decir, esta prueba va a servir para demostrar la autoría, la participación del delito de violencia familiar por estos extremos, por estos extremos. Entonces, vean la pertinencia que tiene la prueba. Incluso declaraciones informativas el Ministerio Público genera como elementos de prueba. Y hablando en ese criterio de que
las declaraciones informativas ya no ingresan en una etapa de acusación fiscal, pero lo presentan como elemento probatorio. Bajo ese criterio ustedes van a poder revisar el artículo 333. El artículo 333 nos habla sobre los principios de oralidad. Entonces, ¿en qué se exige el juicio? El juicio procede, juicio oral, y podrá incorporarse su lectura de estos. Entonces, bajo los principios de inmediación y contradicción, pueden concordarlo con el artículo 333 y se pueden ir al artículo 113. Nos dice cómo el proceder de la acusación. Me voy a dirigir, ahí está. Artículo 113 del procedimiento penal nos hace referencia a que las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente podrán hacer lectura a los elementos de convicción. Entonces, generan los elementos de convicción del 333 y del 113 en los elementos probatorios. Por eso tienen que revisar el 341. La acusación fiscal es fundamental. Es como las resoluciones fundamentales. Entonces, ya en la relación de expediente que tenemos, ya no pasamos al cuaderno de control jurisdiccional, sino pasamos al cuaderno de juicio. Entonces ya hemos entrado. Pierde la competencia el juez de instrucción cautelar y agarra competencia en el juez de sentencia o tribunales de sentencia. Hacemos referencia a estos dos. ¿Cuál es la diferencia? Como antes había, por el delito se identifica estos dos extremos. Entonces, si se va a ir a tribunal es un delito de mayor gravedad y si se va a ir a sentencia es un delito de menor gravedad. Entonces, en ese criterio se reparten los delitos, porque el tribunal tiene un juez presidente y dos jueces técnicos. Entonces, en esos extremos tienen que empezar a revisar la acusación fiscal. Se apertura el juicio. Les dan tanto a la parte víctima como es la parte acusadora, se le da los 10 días. Los 10 días a efectos de que pueda presentar todas sus pruebas de cargo. Al presentar la preparación, nos haces referencia, se pueden ir al 340, que se le da 10 días, en el párrafo 2, a la parte víctima para que presente. Siempre van a tratar, ¿por qué se coloca? El Ministerio Público MP1 coloca Ministerio Público prueba 1, ¿no ve? Entonces, en las pruebas de cargo, PCS, prueba de cargo. En la parte acusada, PD, prueba de descargo. Entonces, ahí nomás nos generamos en esos extremos. A veces son cosas sencillas, pero hay cosas que incluso ya empiezan a generar, y como abogados la objetividad y la precisión que generemos en todos los extremos nos va a ayudar a desenvolvernos mejor en la vida profesional. Vemos, el párrafo 2 nos da 10 días, pliego acusatorio. A la parte víctima nos da 10 días para presentar nuestras pruebas de descargo. De ahí pasamos a la apertura de juicio. En la apertura de juicio señala si las partes, alguna de las partes, tiene algún incidente o alguna excepción, pero ya las excepciones incidentes en esta etapa tienen que revisarse ya mediante el 344 y el 345. Procedimiento, no, miento, el artículo 345, trámite de los incidentes. Todas las cuestiones incidentales sobrevinientes. No podemos hacer referencia a algún incidente o una excepción, no lo he planteado. Ponte la excepción de competencia. La excepción de competencia, si la acción ha ocurrido, nos imaginaremos en otra, daremos como ejemplo en la situación del Perú. La acción ha ocurrido, entonces la autoridad podrían revisar que podrían plantear una excepción de competencia, de incompetencia del juez de aquí. Entonces en ese criterio lo plantean y eso
en la etapa preparatoria lo tenían que plantear en la situación de excepciones en la imputación formal, porque si lo plantean ya en juzgados de sentencia ya no les van a dar viabilidad, porque hacemos referencia al artículo 47, ya no se puede dejar de baja a las autoridades en etapa de juicio con la excepción de incompetencia. Entonces, cada excepción, cada incidente tienen también su etapa procesal correspondientes. Yo creo que en una próxima clase tal vez vamos a poder tocar excepciones e incidentes, que es más largos y es para la revisión exacta del procedimiento. Entonces, esos extremos vamos a poder ver, pero ya tocando así de manera general, les hago generar que tienen que presentar excepciones, incidentes sobrevinientes. ¿Cuál es el sobreviniente? Me ha venido una resolución de acusación formal que vulnera derechos y garantías constitucionales. Al vulnerar, es una acusación sobreviniente, por el cual voy a plantear un incidente correspondiente o alguna excepción que ustedes vean según el caso correspondiente. Asimismo, terminamos, si no hay excepciones, incidentes, si hay excepciones o incidentes, las autoridades ahora están rechazando los incidentes y las excepciones, pueden plantear si les niegan el recurso de apelación conforme al 403 de procedimiento, pero hay autoridades que están generando no realizar la apelación bajo el principio in limine, de generar no hay recurso ulterior. Entonces, esos extremos. Hay otros que ven el criterio si corresponde o no corresponde. Entonces, esos aspectos ustedes pueden generar a reserva de apelación restringida en el juicio, o si no, también pueden plantear si es decreto, pueden plantear un recurso de reposición durante la audiencia. Todo en la etapa de juicio se basa en la oralidad, en la inmediación y en la contradicción. Entonces, en ese momento, plantea algo, le planteas si es providencia, 401, 402 del procedimiento. Si es resolución o auto que hace referencia, plantean el recurso de apelación incidental conforme al 403 y 404 del procedimiento. Entonces, tienen que ir revisando. Ah. Hola, Joseph. Doctor Gerson, una preguntita. Dentro de la apelación, o sea, mencionaba la apelación restringida, ¿puede ser que presente a la víctima como testigo? Joseph, no entiendo un poquito tu pregunta. ¿Será que me puedes reiterar? Ya. Por decirte, la víctima es un tema de violación, ¿ya? Es un ejemplo de violación. Y la víctima ha cambiado su testimonio. Por ejemplo, le han dado en la audiencia, en el juicio oral, al imputado le han dado 20 años. Entonces, el abogado, en este caso, el doctor Vera, por decirte, ha pedido la apelación restringida. Entonces, en la apelación restringida hay que presentar pruebas, ¿verdad? Dentro de lo que es en la apelación. Entonces, se ha dado cuenta que 20 años, sabiendo que el señor no ha cometido el delito de violación, el imputado no ha hecho nada, solamente que la fiscalía ha dicho y el juez ha dicho que era violación, pero no, él no ha violado a esa chica, y además es mayor de edad ella, no es menor de edad, y le han dado 20 años, entonces él ha optado por la apelación restringida. Entonces, dentro de la audiencia que se va a llevar a cabo en la de apelación restringida, la víctima puede cambiar su testimonio, o sea, primeramente su declaración, su primera declaración puede cambiarlo con reconocimiento de firmas y presentarse en la audiencia de apelación restringida como parte de testigo y víctima. No. Los delitos de violación
Se van en conformidad a la ley 348. Cualquier acto procesal que hagan referencia se hace por revictimización. En este caso de que no has realizado, ustedes tienen que identificar en el recurso de apelación restringida lo más fundamental para todas las salas penales que tenemos en Bolivia, son los agravios correspondientes, la identificación exacta. Entonces podemos entrar a una falta, a un debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación y desglosarlo ahí, todos los puntos. Ahora, ¿qué puede hacer la parte víctima para generar? Tiene que generar igual una apelación restringida, que a su parte igual le han generado agravios. Pero tenemos los plazos correspondientes, eso tendrías que verlo en el 407 y 408 desde la notificación. Entonces, ambas partes que se presenten en audiencia con abogados y que manejen, que bajo el mismo lineamiento pueden manejar que la resolución de sentencia ha generado agravios. Entonces, ¿qué estás generando? Si la parte víctima me está generando que evidentemente existe agravios, la parte acusada o la parte sentenciada igual me ha generado los mismos agravios y con los fundamentos de derecho. Entonces vamos a poder generar una duda razonable a la autoridad. Entonces, bajo esa estrategia, porque elemento probatorio para ingresar a una apelación restringida no podemos presentar. Se va con los elementos probatorios que se tiene. No puede ser ingresar ningún elemento de prueba. Eso tiene que considerar, querida colega Josette. Ya, dentro de lo que es la apelación restringida, antes de la audiencia, o sea, ya se ha presentado la apelación restringida, pero podemos presentar el cambio de declaración de la víctima a la fiscalía y al juzgado antes de que se inicie la audiencia de apelación restringida. No pueden presentar ningún elemento probatorio. No Nada. pueden, no pueden hacer ingresar. En todo caso, tendría que presentarse la víctima en la audiencia diciendo que ahí cambiar su versión, ¿o no? No su versión de declaración, que le ha No, generado agravios la resolución. ¿Bajo qué elementos? Yo he hablado esto y estos elementos no se han generado convincentes, porque la resolución me está generando un perjuicio. No así como tal cambiar, porque tenemos la etapa de juicio. Ahora la apelación restringida tiene dos vertientes. Una es aperturar nuevamente el juicio o generar agravios de la resolución. Entonces, no sé en qué entendido también lo han planteado la apelación restringida. Ya, doctor, le voy a dar una visita ya, porque tengo ahorita dudas en ese tema. Ah, ¿De qué ya, manera no, no se podemos hablar? preocupen, ayer les he dado mi número, entonces pueden pasar por la oficina y en lo que yo necesiten, yo estoy presto para colaborarles. Ya, no, me va a volver a pasar su número porque no he anotado. Lo vuelvo a dictar, 772 ¿Ya? 94 66 8. Ya, ya, doctor Pierce. Ya, muchas Entonces, gracias, doctor. revíselo, es que es para revisar, cada caso es un poquito más distinto, entonces tenemos que revisar la sentencia y tenemos que revisar qué agravios o bajo qué criterio ha ido. Tal vez podemos presentar todavía algún memorial correspondiente a esta situación, pero veremos, hay que revisarlo. Como Ya, es doctor. por el abogado, tenemos que leer primero para ver qué han generado en error, ¿no? Bueno, Ya, eso es gracias, gracias, doctor. listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Y ya, creo que nadie más tiene preguntas, entonces voy a continuar la etapa de juicio. Nos quedábamos en excepciones incidentes, que los incidentes ya lo hacen bajo el criterio del 345, concordante con el 314 y 315, ¿no?
En ese entendido, siempre van a haber actividades procesales defectuosas o defectos absolutos sobre la acusación fiscal sobreviniente. No sé cuál, en diferentes casos ya lo van a ir presentando, ¿no? Empezamos con alegatos iniciales. La autoridad jurisdiccional nos hace referencia a alegatos iniciales que hace referencia a la apertura del mismo. Para generar en alegatos iniciales, tienen que ir con una precisión más clara. ¿Qué elementos van a querer demostrar en el proceso? Lo primero que tienen que revisar, ¿qué elementos van a demostrar en el proceso en cada etapa procesal? Entonces, yo voy a demostrar con esto de que no ha existido esta adecuación del hecho, no ha existido el tipo. Voy a demostrar con los otros elementos de demostración que no ha participado en el hecho. Con los otros puntos, entonces van colocando los puntos en los alegatos iniciales con los puntos que van a hacer demostrar y van a obtener una sentencia absolutoria para su cliente en caso de acusados, y en el caso de la parte víctima van a generar que tiene una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, los alegatos iniciales son muy fundamentales a efectos de que te amplías en criterio y vas a poder manejar los puntos y los extremos. Colóquense un punto, 2 puntos o 3 puntos que van a colocar, pero que sean precisos en demostrar. Hallazgos en alegatos iniciales queremos comentar todo el caso, pero no estamos en unos alegatos finales. Entonces, en los alegatos iniciales, colóquense 3 puntos. Voy a demostrar esto, porque tenemos elementos probatorios. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, una vez que tengamos los alegatos iniciales, entramos con el interrogatorio a todas las partes procesales, al general interrogatorio y el contrainterrogatorio. En ese criterio siempre nos modula el artículo 352. Moderación de interrogatorio. Este criterio van a tener cuidado mismo porque existen 3 tipos de preguntas: las capciosas, las subjetivas y las impertinentes. La formulación de preguntas. No pueden realizar preguntas capciosas, sugestivas que busquen una respuesta, o impertinentes. Normalmente en el juicio oral y contradictorio, en la situación de interrogatorio a los testigos, tienen que ir revisando la moderación del interrogatorio, que son preguntas abiertas. Entonces, en ese criterio tienen que empezar a revisar. ¿Y quién es el que modera? El juez. Tienen que empezar. Cuando alguna pregunta generen entre capciosas, sugestivas o impertinentes, ustedes pueden plantear una objeción. Voy a objetar porque la pregunta es capciosa bajo estos extremos, que le está confundiendo a mi cliente, ya que he realizado 2 preguntas o está buscando una respuesta ya, o lo está sugestionando para que responda en diferentes casos, o es impertinente ya que no ha sentado las bases. Siempre traten de manejar de manera cronológica cómo ha sucedido. Usted puede explicar de manera cronológica en qué fecha, a horas tantos, cómo sucedió. Entonces, ustedes ya generan toda la estructura de las bases, y de ahí van a poder preguntar más, se les va a ampliar poco a poco. Las preguntas abiertas son admitidas. ¿Ya? En un caso, siempre los preparan a sus clientes: objeción, objeción. Y cuando es objeción, que se callen y fundamentas. Ahora, en ese criterio del interrogatorio, van a tener cuidado. En la vida práctica se tiene que el 352, en la moderación de interrogatorio, nosotros como abogados patrocinantes, ese momento, cuando no nos acepta la pregunta, la objeción nos generan, nosotros planteamos reposición. Se ha planteado, y alguna vez yo mismo he cometido ese error de plantear una reposición conforme al 401 y 402. Entonces, pero si se dan de cuenta, el interrogatorio, cuando te ha negado la autoridad de sentencia o el tribunal te ha negado, en el 352 existe que tienen que plantear una revocatoria de las decisiones del juez o del presidente. Revocatoria. Entonces, no te va a dar lugar porque no está sujeto a procedimiento si planteas reposición, pero sí puedes plantear el artículo
352 en moderación revocatoria de la decisión del juez. Entonces, tu pregunta te ha negado y no ha podido, entonces lo tiene que reconsiderar bajo este artículo. Es fundamental, el interrogatorio se basa en las declaraciones que van a vertir en el juicio oral. Entonces, busquen ese punto del 352, que no es reposición, sino es revocatoria a las decisiones, a las preguntas que se están realizando del interrogatorio. Siempre básense en el 351 y 352 del criterio. Ahora, esos extremos de generar en la acusación de la revocatoria que he colocado, entramos a la etapa de exclusión probatoria. Elemento fundamental de la judicialización de la prueba. Entonces entramos la presentación de la prueba y en esta etapa se va a ver la admisión o no la admisión de la prueba. Hay elementos fundamentales que ustedes tienen que revisar en la acusación fiscal. Por eso siempre van a manejar en esos extremos. Ya que estamos en relación de expediente, ya hemos hecho referencia que hemos entrado a una etapa de juicio. Entonces ya se llama cuaderno de juicio. Y el cuaderno de juicio tienes que tener 3 carpetas. Normalmente yo siempre armo 3 carpetas. Una carpeta del Ministerio Público. Esa carpeta del Ministerio Público va a contener su acusación del Ministerio Público y todos los elementos probatorios que me está presentando. Segunda carpeta. Hola, vídeo. Su micrófono, vídeo. Gracias, querido colega. En ese entendido, en la exclusión probatoria que hago referencia, siempre van a armar 3 carpetas, uno del Ministerio Público, uno de la parte acusadora con su prueba de cargo y todos sus elementos probatorios. Los MP1, los MP2, es fundamental armar esa carpeta y para cualquier persona que vaya a ver los juicios y quiera excluir prueba. Entonces, la tercera carpeta, nuestra prueba de descargo. También armar nuestras pruebas de descargo bajo los siguientes fundamentos. Entonces, van a contrastar. A veces en las acusaciones fiscales, incluso hasta las fechas están mal. Ahora, si revisan los actos investigativos que se han realizado, los registros no tienen las firmas de los mismos policías y la norma del 174 en los registros de hechos tiene que concurrir a hacer referencia a todas las firmas correspondientes de la autoridad fiscal. Entonces, vayan revisando procedimiento de los actos investigativos 179, 174, allanamiento, si se ha cumplido o no se ha. Se puede realizar allanamientos si son locales públicos, nos hace referencia. Entonces, todos esos extremos lo van a contrastar con la norma y con cada prueba presentada por el Ministerio Público o por la parte acusadora. Esos puntos vayan revisando a detalle y en cada caso es bien distinto. Pueden ver fechas, pueden ver firmas, pueden ver si se ha vulnerado derechos o garantías. Entonces, ¿qué generan ustedes? ¿Bajo qué criterio van a ir? El artículo 171 del procedimiento penal, no sé si se pueden ir al artículo 171. El 171 nos genera la libertad probatoria. ¿Qué nos hace referencia el artículo 1? Nos dice que el juez va a admitir como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que pueda conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho y la responsabilidad. Entonces puede admitir cualquier elemento. Estamos en la etapa de exclusión probatoria. ¿Bajo qué criterio vamos a generar? El artículo 172 del procedimiento penal nos hace referencia a la exclusión, bajo el criterio de incidente de exclusión probatoria, bajo qué elementos, MP3, MP7, MP8, MP10. Voy a empezar con MP3. Estamos colocando para colocar unos ejemplos. El MP3 no ha cumplido el 174, ha vulnerado el debido proceso, vertiente legalidad, bajo los extremos de que ha vulnerado garantías constitucionales.
y no ha generado, no tienen las firmas correspondientes de todas las autoridades jurisdiccionales. Entonces, si cumple o vulnera todos los extremos. Ahí también pueden excluir las declaraciones informativas. Les decía cómo van a excluir las declaraciones informativas. Se van al artículo 333, el principio de oralidad, inmediación y contradicción, que nos generan concordante con el artículo 113. Bajo estos principios y este lineamiento que tiene el juicio, voy a excluir, porque estamos en un juicio oral y estamos escuchando a todas las partes procesales. Al escuchar a todas las partes procesales, generamos una situación de exclusión de elementos que ha sido investigado en la etapa preparatoria. Después de esa exclusión probatoria, ustedes tienen que revisar en esta parte, es fundamental, de que no se vulneren derechos y garantías constitucionales. Ahí también pueden entrar a las mismas cadenas de custodias, que tenemos tanta jurisprudencia, tenemos para revisar si se ha cumplido, si ha pasado. En las pericias pueden revisar, para la exclusión de pericias pueden revisar la cadena de custodia, que no se ha contaminado de la prueba. Ahí existe la teoría del árbol ponzoñoso, que hace referencia de que la prueba no puede estar contaminada. Y hace referencia que toda prueba tiene que ser obtenida de manera lícita. Hay elementos de pruebas que presentan la parte acusadora que carece de licitud. ¿Cuándo es lícito? Van a generar. Se pueden ir al artículo 13 del procedimiento penal. El artículo 13, ¿qué nos dice? Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos con medios lícitos e incorporados en el proceso. Entonces, ¿qué nos hace referencia a la exclusión probatoria? Que toda prueba tiene que ser obtenida por un medio lícito. Y si ellos generan por diferentes razones, sin un requerimiento fiscal, sin la legalidad de la prueba, han conseguido bajo qué circunstancias, ustedes pueden generar que carece de eficacia probatoria y vulnera derechos y garantías constitucionales. Van a tratar de hacer ingresar bajo ese extremo. Ahora, cuando sean parte imputada y quieran hacer ingresar esos elementos probatorios, a la autoridad de juicio van a generar, o al tribunal, se pueden ir al 180, que es un principio que más es utilizado, el principio de verdad material. Entonces, en esos elementos tienen que ir revisando ese criterio. Bajo el principio de verdad material y la prueba ha sido lícita por verdad material que estamos presentando, entonces vamos a solicitar que se judicialice la prueba. Entonces, ahí vemos la exclusión y la judicialización de la prueba. Ahora, ahí mismo, cuando están en las mismas interrogatorios, ustedes pueden judicializar. Voy a solicitar la prueba conmutativa en solicitar la judicialización del informe, ya que el investigador está dando fe que sea. Entonces, hay estrategias legales que ustedes pueden tomar en la etapa de juicio. Cada abogado va a revisar el criterio que va a emitir en estos aspectos, pero les estoy dando un poquito de bases y de estructuras que puedan tal vez aportarles a cada uno de ustedes. Y el 173. Primero entramos a la libertad probatoria. ¿Qué es la libertad probatoria? Que todas las pruebas ustedes pueden hacer ingresar. Ahora, otra situación es judicializar la prueba. Ahí entramos en la exclusión. Y el tercer elemento del elemento probatorio es la valoración de la prueba. Artículo 173. Todos los elementos que vean como elementos de prueba y en aplicación de la sana crítica, bajo el fundamento de razones, van a ser apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencialmente producida. Entonces ahí ustedes van a poder revisar el artículo 173 en estos puntos. Ahora, terminando la exclusión probatoria y habiéndose judicializado diferentes elementos contradictorios, ustedes van a pedir una copia del interrogatorio, de los elementos probatorios, cuáles se han judicializado. Siempre tienen que anotarse los MP tantos, cuáles son judicializados y cuáles son los criterios que van a ayudar a demostrar la inocencia o van a ir a demostrar la culpabilidad de cada sujeto procesal. Entonces van a conseguir esos elementos probatorios y van a realizar sus alegatos finales. Bajo estos elementos que se ha demostrado que ha falsificado este documento, se ha demostrado de manera fehaciente con MP3.
MP7, MP8, PD8, entonces esos extremos van a revisar, se ha demostrado, y las declaraciones informativas que han generado la certeza correspondiente a estos extremos van a ser sus alegatos finales, pero tienen que darle luces y discernir bajo el criterio de alegatos finales todos los puntos y extremos que la autoridad de juicio va a revisar. Ahora, si son de la parte imputada, van a hacer referencia igual, no imputada, la parte acusada, van a hacer igual la revisión de estos puntos, cuáles elementos probatorios tenemos en la presente, y podemos ir revisando. Entonces, esos extremos vayan revisándolo, eso es de acuerdo a cada uno de los casos que ustedes van a ver. ¿Me lo puede cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Entramos, una vez concluidos los alegatos finales, el juez de sentencia o tribunal de sentencia, conforme al 365 del procedimiento penal, me voy a mi 365, va a realizar el juez de sentencia la deliberación de todos los elementos probatorios, y si es tribunal va a realizar la votación, ¿no?, de estos extremos, y conforme al 363 puede solicitar y disponer que se dicta una sentencia absolutoria bajo los 3 elementos, que cuando no se ha aprobado la acusación, el Ministerio Público tenía la carga de demostrar que es culpable y no ha demostrado, y se haya retirado del juicio. La prueba aportada no hay suficientes elementos. Por eso les decía, la carga probatoria es fundamental del Ministerio Público. En etapa de juicio, si son parte acusada, traten de excluir todo elemento probatorio. Traten de buscar todos los defectos, todos los errores que hayan cometido, porque si no tienen elementos de convicción, la parte acusadora y la parte del Ministerio Público, le generamos sin elementos probatorios. Entonces, el 363 en su numeral 2, si no hay suficientes elementos, tiene que generar una sentencia absolutoria en calidad de acusados. En su numeral 3, que demuestre que el hecho no existió, no se constituye un delito, que exista cualquier causa que eximine la responsabilidad penal. Entonces, esos extremos vayan revisándolo punto por punto para que vean cómo, de qué manera les podría dar una sentencia absolutoria. La parte de exclusión probatoria es una situación más amplia si analizamos elementos probatorios. Es para analizar prueba tras prueba con cada informe que presentan. Yo creo que vamos a estar pasando algunos cursos, vamos a solicitar que nos inviten a licenciado Néstor para poder demostrarles en otros puntos y poder profundizar sobre temas referidos específicos. Ahora estamos dando una relación práctica del expediente desde un inicio hasta el final con cada etapa procesal. Ahí también hacemos referencia al 365, que también puede dictar una sentencia condenatoria con la prueba aportada que sea suficiente para generar que el juez o el tribunal ven la responsabilidad penal del imputado, dicen, ¿no? Entonces ahí ven las sanciones correspondientes que van a realizar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Se emite la sentencia. Ustedes pueden realizar los recursos franqueados de la ley. Entonces, el recurso de apelación restringida se presenta ante la situación de una sentencia condenatoria o absolutoria, si están de parte víctima o de la parte acusada, tienen que ir revisando. Y se van al 407 y 408 del procedimiento penal para interponer el recurso de apelación restringida. Se presenta de manera escrita en el plazo de 15 días, una vez notificado con la sentencia, ¿no? En esos extremos, en la estrategia legal que utilizan varios abogados es que si la sentencia y estoy en apelación, puedo seguir manteniéndome mi derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque el artículo 180, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado hace referencia al derecho a la impugnación, y al realizar el derecho a la impugnación
puede cambiarse la decisión de una sentencia en este extremo en la apelación restringida. Entonces, ¿qué haces? Lo mantienes en libertad. Hay personas que están con sentencia, pero están pidiendo, sigue la cesación a la detención preventiva. ¿A cuál juzgado le pides? Al juzgado de sentencia mismo. ¿Por qué? Porque prima la presunción de inocencia del artículo 116, que hace referencia a toda persona es inocente que no se demuestre lo contrario. Te ha dado el elemento de sentencia, pero el principio de impugnación del 180 tienes todavía para poder presentar, si existe una sentencia y si no ha sido ejecutoriada, puedes presentar cesaciones a la detención preventiva. Y hay varias personas que han conseguido ya con sentencia, porque con sentencia ya se van los peligros de obstaculización, ya no hay investigación de realizar, entonces se van riesgos procesales y pueden conseguir la libertad. Entonces, otra estrategia que toman esos también, esos aspectos. Pueden verlo. Le escucho, querida colega. En el caso de que, bueno, esté recluido en una de las cárceles preventivamente, ¿Sí? entonces se puede pedir la apelación, o sea, se puede pedir la impugnación también. No. Puede pedir la cesación a la detención preventiva, estando con sentencia. Estando con sentencia. Sí. Y enerva el artículo 235, el peligro de obstaculización. ¿Cuál artículo? El artículo 235, el peligro de obstaculización. El elemento probatorio que puede presentar es la sentencia como tal. La piden legalizada y los actos investigativos que ya se han demostrado en el juicio y en el cual ya no hay más testigos, peritos que se van a realizar, y como prima el principio de presunción de inocencia, con ese se va a hacer riesgo procesal. Haciendo referencia, continuando con el recurso de apelación restringida, se le puede presentar en 15 días. Ahora, este recurso de apelación restringida tiene dos vertientes. Cuando el precepto legal hable sobre la inobservancia o erróneamente aplicado de un defecto de procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos referencia? Si ha existido alguna vulneración en el procedimiento, entonces, ¿qué generas? Retroceder el juicio acerca de la sentencia, pero no estás pidiendo que te bajen la pena por esos extremos, sino estás diciendo que en procedimiento no se ha generado estos extremos y estás retrocediendo el juicio, que se vuelva a aperturar hasta el vicio más antiguo, ¿no? Entonces, es porque estás utilizando el principio de impugnación. Entonces, estos extremos tienen que ser considerados. Ahora, el otro es que esta sentencia te genere agravios ocasionados. Con esta sentencia no han valorado elementos probatorios tantos, no ha tomado en cuenta el MP7, 8, 10 y ha vulnerado esos derechos al no considerar, habiendo sido judicializadas las mismas pruebas, la autoridad no ha discernido ningún criterio alguno, por lo cual solicito que se considere y se le dé una sentencia absolutoria. Entonces, en ese criterio ya van a ir viendo los agravios en primera instancia. Siempre salas va a haber agravios que se tienen. O si nos van a empezar a revisar sobre la sentencia, si ha habido algún error de procedimiento, retroceder y volver a aperturar el juicio. Entonces, vean esas dos vertientes en el artículo 407 y 408 del procedimiento penal en el recurso de apelación restringida. Ahora, otra estrategia que les estaba comentando, que con sentencia pueden plantear una cesación a la detención preventiva, igual prima, pueden plantear incluso el recurso de casación. Una vez que la apelación restringida se les ha confirmado, ustedes se les apertura el plazo para interponer un recurso de casación. La casación procede con los autos de vistas que han dictado las salas. Existe otro derecho de impugnación. Pero en este criterio, en los recursos de
de casación tienen que revisar que tienen que haber un procedente y una sentencia constitucional análoga al caso, que haya similitud, que haya un presidente contradictorio al criterio que han vertido. Entonces, los recursos de casación normalmente en un 70% son negadas y en un 30% son admitidas por los precedentes que tienen que presentar en este recurso de casación. Entonces, se pueden ir al 416 y 417. El plazo de interponer un recurso de casación tienen 5 días. Mientras esté en casación, se va a remitir de aquí, de la sala penal, porque ¿dónde vas a plantear? Donde te ha negado el recurso de apelación restringida, vas a plantear el recurso de casación para irte a Sucre. En el recurso de casación lo planteas, se va a remitir y en primera instancia van a ver la admisibilidad. Lo primero, si has presentado en plazo correspondiente, si has manejado los precedentes contradictorios referentes o esos extremos. Entonces, hasta el recurso de casación, ustedes pueden seguir planteando la cesación a la detención preventiva, porque todavía presumimos que en la casación puede cambiar la decisión de cualquier persona, de cualquier decisión que ha vulnerado derechos o garantías constitucionales. Entonces, esos recursos tenemos. También en tema de recursos, vean los recursos de reposición que nos ayudan harto en el juicio. Varias veces nos niegan por providencia esos extremos, entonces bajo el 401, 402 hacen que repongan a la decisión ya que ha dictado un decreto de mero trámite y les haces cambiar la decisión en tema de recursos. Pero eso ya es en cada etapa procesal que ustedes van a ver conveniente, cuando les niegan memoriales, diferentes aspectos. Entonces, otro recurso, tenemos el recurso de apelación incidental y en el 403 explica bajo qué criterios va el recurso de apelación incidental. Entonces, esos recursos tenemos y en último recurso que nuestro ordenamiento legal reconoce, el recurso de revisión de sentencia. El recurso de revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas en todo tiempo del condenado, cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles establecidos en la sentencia penal. Entonces, hay unos extremos que tienen que analizar. Este recurso de revisión extraordinaria tiene una complejidad distinta a la casación. Si la casación es bien difícil hacer ingresar, tienen que ver el recurso de apelación de revisión. Vayan revisando precedentes, siempre cuando planteen un recurso de casación, vean el principio de analogía que toman fundamental en una casación para hacer ingresar precedentes que sean similares o contradictorios a los que ha generado la autoridad. En este caso, sí ha dado, cuando no hay elementos de convicción, absuelven, y su autoridad ha generado una duda razonable en el mismo caso de violación y en el mismo caso que existe un menor. Entonces, vean esos extremos en la casación, y ese recurso de revisión también en última instancia se puede plantear. Entonces, esos extremos ya se va a ir revisando en una... Ya entramos al cuaderno de juicio, a la relación de expediente que tenemos, ya hemos entrado a la etapa de el cuaderno de juicio, y ya la última instancia es la ejecutoría, que ya entra a un juez de ejecución, ¿no? Y para que tenga conocimiento ya el cumplimiento de la condena, o bien si han tomado algún perdón judicial, alguna suspensión condicional de la pena, si la pena corresponde, si el perdón judicial ha sido una pena de 2 años o ha sido 3 años, entonces igual toda la autoridad de ejecución penal ya va a generar esos extremos. Asimismo, hacerles conocer cuando una persona ya se encuentra detenida, automáticamente ya tiene el ingreso de un juez de ejecución penal. Y ya está velando sus intereses un juez de ejecución penal. Entonces, existe otro cuaderno que automáticamente se apertura cuando una persona se encuentra detenido. Bueno, queridos colegas, con estos extremos he concluido la exposición. Ahora me voy a basar en las preguntas que ustedes me pueden realizar.
las dudas que tengan. Entonces, para poder compartir, yo creo que más ha sido un aprendizaje de cada uno de ustedes conmigo, y yo voy aprendiendo también mucho de ustedes. Doctores, ¿alguna consulta? Bueno, doctor Gerson, creo que no hay ninguna consulta de parte de los participantes. Agradecemos su participación en este curso, doctor. En una próxima oportunidad continuamos con otros temas, doctor. Muchas gracias, licenciado Néstor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por... A usted, doctor doctor, las Ovidio, gracias. creo que tiene una pregunta, el doctor Ovidio. Doctor Ovidio, su consulta, por favor. Musita, ¿me vas? Creo ninguna, doctor. Bueno, muchas gracias. Agradecerle por haber compartido ese tiempo con ustedes. Un lindo curso y del procedimiento, y yo creo que en posteriores cursos ya vamos a ver y profundizar sobre algún elemento preciso. Ya vamos a profundizar el derecho. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctores, recordarles que el día lunes continuamos en la materia familiar. El día lunes y martes, por favor. Les esperamos en el mismo horario. Muchas gracias, doctor Gerson. Muchas gracias, señores participantes. Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Hasta luego.